El Evangelio de San Lucas, el capítulo 18, versículo 18. Y vamos a leer esta palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gloria y te damos alabanza. Gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas de estar en este lugar. Mi amado Salvador, estamos delante de tu presencia. Estamos ante ti, mi Jesús, necesitados de tu palabra. Tú conoces nuestra necesidad y conoces la necesidad de cada corazón. Eres tú el que la conoces, por lo tanto, te pedimos, mi Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. Señor, pues esta tu palabra tiene poder para darnos vida. Tenga misericordia de nosotros y danos tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo, estamos dispuestos, Padre, y declaramos nuestras vidas libres. El ambiente libre, la atmósfera libre, en el nombre de Jesús, para oír tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Hablar bajo el tema, algo que se interpone. Imaginemos, mis amados, en este tiempo, y podríamos llevar esta historia al tiempo presente. La Biblia nos narra de un joven que viene a Jesús y viene y se postra ante Jesús y le hace una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué debo hacer? ¿Qué me hace falta para heredar la vida eterna? Imaginémonos que Jesús, y trasladándonos a este tiempo, que Jesús está entre nosotros y Jesús está con la multitud, pero de pronto llega un joven con ropas costosas, de pronto con un auto, con todo lo que un joven puede comprar, que tiene riquezas, pero sin embargo llega y se postra ante Jesús. Y de pronto la multitud le queda viendo y diciendo: bueno, y este joven lo tiene todo. Este joven tiene riquezas. Este joven es un joven reconocido en la sociedad porque era un líder precisamente religioso. Me imagino la multitud diciendo: y a este joven, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Si vemos que todo lo tiene. O sea, fue una sorpresa que él se arrodillara, una sorpresa que él viniera a Jesús, una sorpresa que él viniese y se postrase de esa manera ante el Señor, y más delante de la multitud. A este joven, hermano, se le conoce como el joven rico, y él le hace esa pregunta al Señor: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Este muchacho, dentro de él, sentía una necesidad de venir a Jesús. Y si vemos nosotros, hermano, los aspectos positivos del joven eran bastantes. Por ejemplo, tenía juventud, y la juventud es maravillosa
en las manos del Señor. La juventud tristemente se malgasta en el pecado. Y hoy en día la juventud se malgasta en el pecado, y cuando pasa el tiempo vemos personas amargadas, destruidas, que miran hacia atrás y lo que ven es una destrucción. Lo que ven es tristeza, porque pasó la etapa de la juventud. Y por eso Eclesiastés dice que debemos acordarnos, y le dice al joven que se acuerde en los días de su juventud de su creador antes que lleguen los días malos. Por eso, joven, no permita de pronto que esa juventud haga que se olvide de su creador. Hónralo ahora que es joven. Sírvale ahora que es joven. Hemos tenido la oportunidad por experiencia desde niño servir al Señor. Y hasta aquí han pasado los años y no me arrepiento de servirle al Señor, porque Dios me ha pagado bien. Hasta aquí no puedo decir que me ha ido mal. No puedo decir que Dios me ha pagado mal. No, tengo que decir, porque lo he vivido y lo he sentido, que Dios me ha pagado bien. El pecado destruye, el pecado trae amargura, porque lo que sembramos hoy cosecharemos mañana. Y hay que sembrar para la vida eterna. Hay que sembrar paz. Hay que sembrar para la gloria de Dios. Porque lo que sembramos hoy cosecharemos mañana. Si sembramos pecado, pues pecado cosecharemos el día de mañana. Pero vemos aquí, hermano, algo importante también. De este joven tenía buen estatus social. O sea, una buena posición. O sea, tenía poder, tenía autoridad. Pertenecía a una clase alta, y a pesar de su juventud era un líder religioso judío, un líder de su comunidad, y sin duda la gente lo admiraba, la gente lo respetaba, como por lo general se hace con personas de alta posición, poder y autoridad. Este joven tenía riquezas, o sea, tenía mucho dinero, posiblemente lo haya heredado, no sé, de sus padres, pero este joven podía comprar lo que quisiera, ir a donde quisiera, elegir lo que quisiera, comer lo que deseara, vestir tan elegantemente como soñara, y hacer con su tiempo libre lo que él prefiriera. O sea, podía darse todos los gustos. Y de pronto muchos se preguntarían, y dice este joven, entonces ¿qué le faltaba? Porque podía tener tantos lujos y comodidades, ¿qué más quería? De pronto esa es la posición de muchos en la tierra, porque muchos creen precisamente que tener riqueza lo es todo, que tener posesiones lo es todo. Y muchos dicen, el Dios mío es el dinero. Pero alguien decía que el dinero no trae felicidad, solo nos permite escoger qué cosas seremos infelices. Pero también tenía una personalidad atractiva, porque una vez que se hubo arrodillado, miró a Jesús a los ojos y le preguntó amablemente, buen maestro, ¿qué debo hacer? O sea, era cortés, era respetuoso, era en cierta manera simpático, no tenía un temperamento agresivo, no le gustaba discutir, tampoco estaba señalando a Cristo para hacerlo callar, solo hizo una pregunta de manera muy calmada. Y de la palabra dice que Jesús lo miró y lo amó. Estamos viendo, hermanos, algunas cosas buenas que tenía este joven. Esa personalidad atractiva, que no vino a regañar a Jesús, no vino a exigirle, no vino precisamente a discutir con él, solo vino a hacerle una pregunta. También podemos mirar que él tenía sinceridad y valor. O sea, el joven rico tuvo que haber sido valiente para no tener reparos en venir delante de la multitud y arrodillarse ante Jesús, delante de esta multitud que había. O sea, él vino, hermano, y él no miró, no dijo, bueno, qué pena, me voy a arrodillar ante Jesús, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá los que están ahí? No, él vino, o sea, tuvo sinceridad y tuvo valor para venir y postrarse delante de Jesús. Tomó esa decisión y fue bueno. Jóvenes que no vienen al Señor,
porque piensan en sus amigos. ¿Qué dirán los amigos? ¿Qué dirá Gulano? Pero es mejor escoger a Cristo en este tiempo que estamos viviendo. Este joven no le interesó lo que dijera la gente. No le importó lo que dijera la gente. Fue sincero y se arrodilló ante el Señor Jesucristo. Entendió, hermanos, que en él podría hallar la respuesta que estaba buscando, que estaba esperando, porque había un vacío en su corazón. En cierta manera tenía humildad porque se arrodilló ante Jesús. O sea, no vino de pie y no vino a decirle a Jesús, no, él se arrodilló ante el Señor. Ante Jesús, que muchos lo consideraban como un carpintero, pero él vino y se arrodilló ante Jesucristo. Se arrodilló ante el Señor. Y cuando Jesús le pregunta, y le pregunta a este joven, y le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dijo el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que en cierta manera, él guardaba ciertos principios, ciertos parámetros en su vida. Si no hubiese sido cierto, Jesús le hubiese dicho, bueno, no seas hipócrita, no has guardado esto, no. Jesús no le dijo. Cuando Jesús le pregunta, él le responde. Y Jesús dice, lo que has dicho está bien. La palabra dice que el joven miró a Jesús, diciendo, maestro, he guardado todo esto desde niño, desde mi juventud. Jamás he quebrantado ninguna de estas cosas. Y Jesús no lo reprochó. Jesús no le contradijo. No le dijo, debería darle vergüenza mentirle al Hijo de Dios. No, no le dijo nada de esto, sino que él en realidad había guardado esto. Pero había algo que él necesitaba. Había algo que él, hermanos, tenía que experimentar, y era que este joven necesitaba la vida nueva, necesitaba la vida eterna. O sea, vivía una vida humanamente limpia y pura, tenía altos valores morales, no era hipócrita, no estaba metido en drogas y en tantas cosas. Pero si vemos nosotros, necesitaba algo muy importante, y era que necesitaba la vida de Jesús en su corazón. Necesitaba, o sea, había un vacío, porque si ese vacío no estuviera en su corazón, no hubiese buscado al Señor. Había un vacío dentro de él. Él necesitaba satisfacer ese vacío de su alma. Se había esforzado por hacer ciertas cosas. Tenía una situación, hermano, un problema, un hambre desesperada por la vida, por la verdadera vida. No conocía a Dios personalmente, no tenía una correcta relación con Dios, no lo había experimentado dentro de su corazón. Vivía una vida religiosa, pero no había tenido una experiencia con el Cristo de la gloria. No había tenido una experiencia. Muchos saben de Dios y saben lo que la Biblia dice, y han oído de lo que Dios ha hecho en otros, y han oído muchas cosas de Dios, pero no le han experimentado en el corazón. Porque para experimentar a Cristo en el alma, para experimentar al Espíritu Santo, para tener una experiencia viva, necesitamos entregar totalmente nuestras vidas a Cristo. Necesitamos abrir el corazón y decir a Cristo que entre en nuestras vidas, que nos limpie, que nos lave con su sangre preciosa. Muchos tienen conocimiento, pero no tienen experiencia con el Señor. No han nacido de nuevo, no han experimentado la vida eterna. Hermano, hoy en día el hombre busca lo inexplicable. Hoy en día vemos nosotros que todos vienen al mundo con un vacío interior que debe llenarse. Por eso se puede tener dinero, se puede tener riquezas, tener algunas cosas, tener cosas importantes, pero si no tenemos a Jesucristo, no hay vida eterna, no hay satisfacción íntima del alma. Y cuando Jesús le pregunta y dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, oyendo Jesús esto, ¿qué le dijo? Te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Me imagino, hermano, a este joven diciendo, Dios mío, me hace falta una cosa. ¿Qué será lo que me hace falta?
Y la multitud diciendo, porque la multitud estaba oyendo, y la multitud diciendo, y yo creo que estaba la expectativa diciendo, bueno, sí le hace falta una cosa, ¿qué será lo que le hace falta? La curiosidad de la multitud, hermano, estaba ahí y estaban esperando la respuesta de Jesús. Me imagino a este joven diciendo, me hace falta solo una cosa. O sea que casi tengo todo, casi lo tengo todo. Tengo algunas cosas importantes. Y me imagino que en este joven hubo alegría y hubo entusiasmo, esperando la respuesta de Jesús, esperando lo que Jesús dijera, lo que le hacía falta. Pero cuando Jesús, hermano, le dice, le hace falta una cosa, y le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él estaba a la expectativa, estaba esperando la respuesta de Jesús, porque en realidad había un vacío en el corazón. Él estaba mirando y había experimentado un vacío y necesitaba que algo sucediera en su vida. Pero cuando Jesús le dice, mire joven, vende todo lo que tienes y ve y repártelo a los pobres, y entonces sígueme. Cuando Jesús le dijo estas cosas, para este joven fue algo tremendo. La palabra dice que el joven se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste? Porque tenía muchas riquezas. Y la cuestión no era realmente las riquezas, porque el dinero en sí no es malo, sino que las personas se dañan por causa del dinero. Lo que pasaba, hermanos, era que había algo que se interponía. O sea, había un ídolo en su corazón, y su ídolo era el dinero. Su ídolo eran las riquezas. Y cuando Jesús le toca lo que él ama, le toca allí en donde está su corazón, entonces este joven se pone triste. O sea, dice, yo pensé que me faltaba otra cosa. En otras palabras, le estaba diciendo a Jesús, por favor Jesús, no me toques eso. No me toques esa parte que me duele. No me toques mi ídolo. Realmente su corazón estaba ahí. O sea, Jesús ya, hermanos, lo había escudriñado, porque Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Oh, sus ojos son como llama de fuego, que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas y escudriña todo nuestro ser. Y Jesús, cuando él vino y le hizo una pregunta, Jesús ya lo había detectado, y Jesús conoció en él lo que se interponía, lo que había en su camino. Y Jesús le dice, mire, lleva esa riqueza y dalo a los pobres. O sea, tienes que deshacerte de tu ídolo. Y este joven no se puso a saltar, no se puso a decir, si es esto, vamos a hacerlo. No, él se puso muy triste. Se puso triste porque hay cosas que se aman aquí en la tierra. Hay cosas en las cuales el ser humano pone su corazón, que se interponen en la vida del hombre y de la mujer para seguir al Señor Jesucristo, que se interponen en el camino. Y muchos desearían seguir al Señor, y muchos desearían venir a Cristo, y muchos desearían vivir para la gloria de Dios. Pero hay cosas que aman aquí en la tierra. Hay pecados que se aman, y de pronto para muchos el ídolo no es el dinero, porque de pronto muchos dirán, ¿y yo qué? Si yo no tengo ni en dónde quedar muerto. Pero déjeme decirle que hay muchas cosas que pueden estar ahí interponiéndose. Hay muchas cosas que pueden estar en el corazón. Puede ser el orgullo, puede ser el ego, puede ser la autosuficiencia, puede ser algún pecado terrenal. Hablé con alguien, una joven que fue al culto, y de pronto ella me decía, a mí me gusta el evangelio y eso es maravilloso y me gusta que prediquen, pero a mí que no me quiten, porque a mí me gusta bailar y yo quiero bailar. Quiero ir a la discoteca. Y de pronto su hijo, su niña se cayó de un caballo
Y luego peleaba con Dios. Y peleaba con Dios y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a mi niña? Y peleaba con el Señor de tal manera, no entendiendo el trato de Dios con su vida. Vemos nosotros que cuando se trata de obedecer a Dios, porque hay una respuesta de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces tenemos vacíos en el corazón, y muchas vidas tienen circunstancias, y muchos tienen ahí algo que les dice, usted debe buscar a Dios. Es el tiempo de afirmarse con el Señor. Deje ese pecado oculto, deje eso que se interpone, deje la hipocresía, deje eso, aleluya. Deje eso que le ata, deje eso que le oprime, deshágate de eso, bota eso. Pero muchos dicen, no, déjeme eso, porque yo amo eso, a mí me gusta eso. Eso le pasó al joven rico. El joven rico quería de Jesús, quería la salvación, quería la vida eterna. Pero cuando Jesús le dice que dejara las riquezas, que dejara su ídolo, que dejara lo que se interponía, entonces él se puso muy triste. Y se levantó, se limpió las rodillas, se le quitó el gozo y enseguida empezó a caminar alejándose de Jesús lentamente, y le volteó las espaldas a Jesús y se fue por entre la multitud y desapareció de la vista de todos. Era un momento decisivo para él, y él no esperó que Jesús terminara sus palabras. No esperó que Jesús siguiera hablando. No esperó oír lo que Jesús le iría a decir, palabras de vida. Ese es el momento decisivo del relato que Jesús manifiesta aquí. Lo que Jesús le estaba diciendo es, te hace falta algo. Te hace falta algo. ¿Qué le hace falta a usted? ¿Qué nos hace falta a nosotros? Porque ciertamente en todos tenemos virtudes que son importantes, que están dentro de nosotros, cosas buenas, pero también hay cosas que se interponen, hay cosas que se oponen, que están ahí, que no nos permiten ir a Jesús, que no nos permiten vivir la palabra de Dios como es, que no nos permiten levantarnos de la religiosidad, levantarnos de la frialdad, de la tibieza, levantarnos de la hipocresía para la gloria de Dios. Porque hay cosas que están ahí, que se aman, pero la palabra dice, hermano, que debemos amar al Señor por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. O sea, Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Y aquí había una decisión que tomar: o el dinero o Jesús, o Barrabás o Cristo. Y hay una decisión que debemos tomar en este tiempo. Hay una decisión que debemos tomar en esta hora que estamos viviendo, y es precisamente decidirnos, tomar decisiones de dejar lo que no le agrada a Dios, tomar decisiones de desalojarnos, de deshacernos de aquello, como dice la palabra, del peso que nos asedia, y seguir adelante hacia el supremo llamamiento, hacia la meta que es Cristo Jesús. Y aquí, cuando Jesús le habla esto, el joven nunca lo supo con certeza, porque se fue. Mi amado, cuando Jesús nos habla y nos habla algo, a veces muchos no entienden lo que Jesús quiere decir. Muchos no entienden la bendición del Señor. Muchos no entienden que Jesús tiene algo especial para su vida. Este joven no entendió que había algo más valioso que el dinero, que había algo más valioso que las posesiones, que había algo más importante que era la vida eterna, que esas riquezas iban a desaparecer, que un día él se iba a morir y todo iba a quedar ahí, pero se iba a perder eternamente. Y Jesús dijo: ¿qué saca el hombre con ganarse el mundo y perder su alma? ¿Qué sacamos con llevarle la corriente a este mundo?
¿Qué sacamos con llevarle la corriente a los amigos? ¿Qué sacamos con llevarle la corriente a la familia en el sentido espiritual? ¿Qué sacamos con nosotros precisamente unirnos a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo? ¿Qué sacamos con unirnos al placer? ¿Qué sacamos con amar el pecado, con amar aquello que parece felicidad, pero perder el alma eternamente? No nos engañemos a nosotros mismos, porque a veces uno mismo se engaña. A veces uno mismo dice: yo así estoy bien. Yo murmuro, pero así estoy bien. Soy hipócrita, pero así estoy bien. Yo hago ese pecado que nadie sabe, pero así estoy bien. Algunos dicen: si Dios me quiere llevar así, que me lleve así. Y si no, en el día del juicio, pues le voy a cantar la tabla. Muchos han dicho esto, ingenuamente, ignorantemente. Pero mi amado, es el tiempo de decidir. Es el tiempo de mirarnos a nosotros mismos, de observarnos qué hay en nuestras vidas. Si hay ego en nosotros, si hay orgullo, si hay amargura, si hay pecados ocultos, si hay cosas que se interponen en nuestras vidas. Porque no podemos huir de la presencia del Señor. El salmista dijo: ¿a dónde huiré de la presencia del Señor? O sea, somos nosotros mismos los que nos hacemos daño. Somos nosotros mismos al no reconocer nuestros pecados, al no reconocer nuestras faltas, al no reconocer que hemos pecado contra Dios. Nos engañamos nosotros mismos. Nosotros mismos nos destruimos. El joven no supo con certeza. Si la gente supiera con certeza lo que el Señor tiene en el cielo, si el ser humano conociera la bendición que hay, lo que Dios ha prometido, si entendiera por un poco lo que Dios tiene para todo aquel que le obedece, para todo aquel que se postra ante Él, para todo aquel que es lavado con su sangre preciosa. Si el ser humano entendiera lo que Dios tiene, había una reacción. Pero también si entendiera los resultados del pecado, si entendiera que el pecado trae muerte, si comprendiera que el pecado trae destrucción, que todo lo que no agrada a Dios es dulce al principio, pero al fin es amargo como la hiel. Si el ser humano entendiera que la condenación eterna y que muchos están en el fuego eterno y están allí lamentándose y diciendo: oh, si tuviera una oportunidad de ir a una iglesia, si tuviera una oportunidad de servirle al Señor, por lo menos un segundo tuviese, yo entonces le diría a Jesús: Jesús, ahora sí te sigo, ahora sí, no importa lo que me toque dejar. Pero tristemente muchos no entienden esto, y muchos lo van a entender cuando estén en el infierno, cuando se hayan condenado eternamente. Tristemente muchos van a entender las cosas, van a entender la palabra y la van a aceptar cuando ya el tiempo se ha ido, cuando ya no hay oportunidad. Porque millones y millones están en la condenación eterna diciendo: ahora sí acepto esa palabra, ahora sí, Jesús, lo que tú digas hago, ahora sí, Jesús, por favor, tenga misericordia de mí, y si tú me dices algo, eso lo voy a hacer, pero ya es demasiado tarde. Pero Jesús nos está hablando hoy, y esta palabra es para nuestras vidas, para que tú ahora tomes decisiones en tu vida. Para que tomemos hoy decisiones en nuestras vidas. Para que tu joven tome decisiones en tu vida. Porque Jesús te está llamando esa gran necesidad que hay en tu vida. El joven no supo con certeza. Creyó entenderlo todo. Creyó que Jesús no quería la felicidad para él. Creyó que Jesús lo que quería era destruirlo. Lo que quería era precisamente quitarle lo que él tenía. Pero no esperó. Se alejó apenado. Se alejó entristecido. Se alejó cabizbajo.
No esperó que el Señor terminara y por eso solo comprendió a medias. Si se hubiera quedado unos minutos más, habría oído las palabras del Señor echando luz sobre el tema. Hubiese escuchado a Jesús hablando estas palabras y diciéndole a los discípulos: el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres o madres o esposa, hijos, tierras por amor a mí y por amor a la causa del extendimiento del evangelio, recibirá en este mundo 100 veces más cosas. Recibirá 100 veces más en la vida eterna. Pero él no esperó esto, no esperó la bendición de Dios, no esperó que Dios se glorificara, no esperó que Jesús lo orientara, no esperó que Jesús le influyera sabiduría. Si el joven rico hubiera escuchado esas palabras de Jesús, se hubiera dado de cuenta que el Señor le estaba pidiendo la soberanía de su vida, no el dominio de sus posesiones. En otras palabras, la respuesta del Señor fue: si quieres vida eterna, a fin de que yo pueda ser primero en tu vida, antes que nada debes abandonar tu ídolo, debes librarte de él, debes deshacerte de él, debes arrancarte, debes dejar tu ídolo, aquello que te oprime, aquello que te ata, que muchas veces has dicho: yo te quiero servir, Señor, yo quiero servir al Señor, pero hay algo ahí que se interpone, que está atado a tu corazón. Pero tú puedes deshacerte de eso en el nombre de Jesús de Nazaret y decir: hay algo mejor para mi vida, hay algo más grande, hay algo más poderoso, hay algo eterno, hay algo que me trae vida, hay algo que me trae paz. Y mirar hacia lo que tiene Jesús para tu vida. La decisión final fue irse y fue dejar a Jesús, el dador de la vida, el que lo podías hacer de él un joven bendecido, perfilado para un futuro. La vida que el joven rico no eligió a Cristo, no eligió la vida eterna, eligió a su ídolo, eligió precisamente en donde estaba su corazón. Dios le dijo al pueblo de Israel, hablándoles de los cananeos que estaban en la tierra prometida, les dijo: deben deshacerte de ellos, porque si no se deshacen de ellos, serán espinas para vuestros ojos y azotes para vuestras espaldas. Y ellos dijeron: no, dejémoslos porque ellos, nuestros esclavos, les cobramos impuesto, dejémoslos. Y Jesús les dijo: si ustedes dejan allí a ese pueblo cananeo, van a ser espinas para vuestros ojos y van a ser látigos para vuestras espaldas. Quiero decirles que esas cosas que se aman, que no agradan a Dios, el pecado que se ama, un día ese pecado, un día será espinas para los propios ojos. Un día ese pecado será látigo para las mismas espaldas. Un día ese pecado será un martirio. Un día ese pecado será ajenjo, será hiel. Pero quiero decirles que Jesús de Nazaret nos ofrece vida y vida en abundancia. Y Jesús está aquí y te ofrece vida, te ofrece perdón, te ofrece descanso. Tú puedes hoy acercarte al Señor y ser libre en esta hora. Lo que realmente importa es la vida eterna. El joven rico no escuchó de los labios del mismo Jesús el secreto a los que realmente importa la vida eterna, que lo que importa es una correcta relación con el Señor. Lo que interesa es que tu vida sea de Cristo. Lo que interesa es que le sirvas al Señor, que tengas gozo en tu alma. El pecado que hay, el pecado que te ilusiona, el pecado que te atrae, ese pecado es tu propio enemigo. Ese pecado es una ilusión, porque el pecado ilusiona. El pecado es una ilusión. Todo lo que el mundo ofrece es una ilusión. Es algo que está ahí, que se presenta, que hace que las emociones reaccionen, que se disparen los sentimientos.
Pero realmente detrás de todas estas cosas hay demonios. Detrás de toda costumbre, detrás de todo pecado, hay espíritus malignos. Hay fuerzas del mal que están ahí para atar al ser humano, para atar a la mujer y al hombre, para que no le sirva a Dios, para que no sea libre, para que mire el pecado como algo bueno y mire lo de Dios como algo que no es bueno. Este joven dijo: no es bueno lo que Cristo me dijo, no es bueno lo que el Señor me habló. Y entonces miró y dijo: no, es mejor el camino que voy a tomar, es mejor por el camino que estoy andando, es mejor lo que yo quiero aquí en la tierra. Pero ese joven, yo creo que murió, un día murió y absolutamente nada se llevó, y su alma se perdió eternamente, porque en un momento dado no tomó una decisión para su vida. ¿Qué se está interponiendo en su vida, joven? Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué se interpone en su vida? ¿Qué se está interponiendo allá en su corazón? En donde nadie lo ve, pero se están interponiendo cosas en su corazón que no le permite servir al Señor con todo el corazón, que no le permiten vivir para la gloria de Dios. Que aunque cantas y aunque estás en el culto y aunque aparentemente estás bien, sin embargo, dentro de su vida hay una pared que se interpone entre Dios y su vida. No puedes tener relación con el Señor, no puedes tener comunión con el Dios de la gloria, porque ahí hay una muralla que se está interponiendo. No puedes sentir el río de la gloria de Dios, no puedes sentir la bendición de Dios, no puede glorificar a Dios con libertad, porque hay algo que se interpone en su vida. Hay virtudes muy importantes en su vida, hay cosas muy importantes, muy buenas, pero hay algo que se interpone tal vez en su vida, y que Dios te dice: quita eso que te interpone. Casi lo tienes todo, pero te hace falta algo. Y cierre sus ojos en este momento y dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida delante de tu presencia. Mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Señor, te adoramos, Cristo maravilloso. Te damos toda la gloria, mi Padre celestial. Aquí está el Señor en medio nuestro. Está su palabra viva y está Jesús para ayudarte. Fueron las palabras de Jesús para este joven rico, pero aquí está el Señor que puede ayudarte para que esa cadena se rompa, para que ese yugo se rompa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, puedes tomar hoy una decisión en tu vida y hoy decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, hoy te elijo a ti. No me interesa lo que tenga que dejar. Me importas tú, Jesús, porque tú eres el que me da la vida, porque tú eres el que me da la salvación, porque tú eres el que me das el perdón, porque tú eres el que me da la vida eterna. Jesús, yo te elijo a ti, te necesito a ti, Cristo de la gloria. Renuncio al pecado, renuncio todo lo que no te agrada. Jesús, te necesito. Si en esta hora hay un joven o una joven, un caballero, una dama que hoy decida por el Señor y que hoy decida por venir a Cristo Jesús y decir al Señor: Señor, en mi vida hay cosas que se interponen, pero hoy quiero elegirte a ti, hoy quiero decidirme por ti, Señor. Quiero decirle que hoy es un día importante para su vida. El joven rico oyó la palabra y se fue triste de la multitud y se entristeció. Pero hoy tú puedes aceptar la palabra y decir: Jesús, te elijo a ti, quiero la vida tuya, quiero la vida eterna. Y si allá en donde está hay alguien que desea levantar su mano y decir: hoy elijo al Señor. Si alguien desea al Señor, levante su mano derecha. Amigo, amiga,
Él es tu refugio, el Señor Jesucristo. Refúgiate en el Señor Jesús. Vamos a orar, gloria a Jesús, por sus vidas. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia. Jesús, hoy vengo ante ti reconociendo mi gran necesidad. Jesús, hoy te elijo a ti. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Hoy le abro mi corazón. Entra en mi vida. Sé tú el dueño de todo mi ser. Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que he pecado, que te he desobedecido. Señor Jesús, límpiame con tu preciosa sangre y hazme libre para tu gloria, para tu alabanza, e inscribe mi nombre en el libro de la vida, y hazme tu hijo. Espíritu de Dios, llena mi corazón, dame la paz, la fortaleza, la seguridad. Espíritu Santo, lléname de tu poder, de tu gracia y de tu gloria. Jesús, te amamos y por eso te elegimos. Hoy te adoramos y te damos gracias. Gracias, Señor.